Hola y bienvenidos a un nuevo video, donde hablaremos acerca del carbono, comenzando por una breve conceptualización general. Hablaremos de sus características, su clasificación y asimismo también de sus propiedades, tanto físicas como químicas. Para terminar, conoceremos sus aplicaciones, tanto en nuestra vida diaria como en la industria. Y por último, se darán datos adicionales con respecto al carbono. El carbono es un elemento químico que tiene como número atómico el 6, el cual nos indica el número total de protones que tiene cada átomo de carbono en su estado elemental, y cuyo número de masa o masa atómica es equivalente a 12.0107, el cual representa la suma de protones y neutrones que contiene el átomo de carbono, es decir, su núcleo atómico. Continuando con la definición, se deberá aclarar que es un elemento que se ubica al lado derecho de la tabla periódica, y para ser más exactos, se dirá que pertenece al período número 2, ubicándose en el grupo número 14, y siendo el primer elemento de la familia de los carbonoides, del mismo modo que forma parte de los no metales, teniendo como principal propiedad la capacidad de enlazarse con otros átomos de carbono, formando de esta manera largas y extensas cadenas. Del mismo modo, debemos resaltar su peculiaridad, de que puede combinarse con otros elementos diferentes al mismo tiempo, y así, de este modo, formar enlaces simples, dobles o triples. Y poniendo de ejemplo, diremos que puede combinarse con el oxígeno, formando el dióxido de carbono, el cual es la molécula precursora de los compuestos orgánicos en el proceso de la fotosíntesis. Ahora, continuando con la definición acerca del carbono, es el momento de enfocarnos acerca de sus aplicaciones, para lo cual hemos de considerar dos campos fundamentales. El primero de ellos será en nuestra vida diaria, y en el otro nos referiremos acerca de su aplicación en la industria. Ahora continuamos. Gracias a las capacidades mentales que nos permiten inventar, aprender, comprender y utilizar estructuras lingüísticas tan complejas como las matemáticas, la lógica, la escritura, la música, ciencia y tecnología. Los seres humanos hemos sido capaces de concebir, transmitir y aprender conceptos totalmente abstractos, con los cuales hemos llegado a comprender el entorno que nos rodea casi en su totalidad. Es así como a través del paso de los años y la creación de nuevas tecnologías hemos logrado comprender la estructura básica de la vida y del ecosistema que nos rodea, pudiendo ser estos marítimos, terrestres o aéreos, los cuales todos ellos están repletos de vida. pudiendo ser plantas o animales, pudiendo ser organismos unicelulares o pluricelulares, los cuales podrán estar constituidos por una sola célula o estar formados por muchas células,
siendo así como estudios recientes han logrado determinar el carbono como elemento fundamental para la existencia de cualquier vida. Mientras tanto, en la industria, su principal uso estará relacionado con los hidrocarburos, siendo estos principalmente el petróleo y el gas natural, y entre muchos otros. Su uso y su explotación desmesurada a través de los años ha de llevarlo a su agotamiento, convirtiéndose en principal motivo para el desarrollo de nuevas energías. Pese a los estragos medioambientales que causan su explotación y uso, aún en la actualidad no hemos logrado ser independientes de este valioso recurso. Empezando todo esto en las principales refinerías de petróleo de los países desarrollados, que estadísticamente tan solo en el año 2018, poniendo como por ejemplo al país de los Estados Unidos, fue el país que con sus refinerías de petróleo demostraron poseer una capacidad de producción con aproximadamente 17 millones de barriles diarios, sin considerar a Rusia, Arabia Saudí, México, Irak y China, en industria petroquímica, quienes demostraron tener mayor desarrollo en industria petrolera. Debemos tener en cuenta que el petróleo no solo se extrae en los combustibles, produciendo diversos derivados, como el asfalto, plásticos, fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, tela sintética, detergentes, productos alimentarios, farmacéuticos y productos sanitarios, y entre muchos otros. Ahora, siendo así, probablemente el derivado más claro y conocido del petróleo es la gasolina, siendo el principal combustible empleado en todos los métodos de transporte motorizados, tanto públicos como privados. El gasóleo, el diésel o el queroseno son otros combustibles de gran relevancia y utilidad en distintos medios de transporte, tanto terrestres, marítimos como aéreos, siendo uno de ellos el gas butano, siendo usado en cocinas e incluso en distintas industrias, ya que se trata de un gas licuado generado a partir de la destilación del petróleo, siendo el asfalto, el que cubre nuestras carreteras, es también un producto semisólido procedente del crudo. Concretamente es el residuo de la destilación del petróleo. Además de las carreteras, también se utiliza para impermeabilizar y para elaborar tejas. Uno de los materiales más utilizados hoy en día, el plástico, el cual suele, por norma general, si bien no siempre, ser un producto derivado del petróleo. Esto se debe a la gran facilidad que conlleva el envasado, transporte y conservación de muchos productos, sobre todo alimentarios, usándose como bolsas, envases, vajillas y muchos otros elementos de mobiliario tecnológicos. Así también el látex de los preservativos contienen agregados del petróleo. Puede parecer extraño que el petróleo pueda convertirse en una sustancia que contribuya al crecimiento de las plantas, pero lo cierto es que tras varios procesos químicos puede llegar a transformarse en una fuente indispensable de amoníaco, similar al que se produce en los estiércol de las aves y entre otros animales, siendo la agricultura el principal consumidor de estos productos, que se beneficia del petróleo, tanto por parte de la producción de fertilizantes como de plaguicidas, herbicidas o fungicidas, pese
a que puede ser nocivo para la salud de quienes la consumen, teniendo como principal uso para eliminar diferentes tipos de plagas, de insectos peligrosos, invasiones de hierbas y plantas nocivas para el cultivo. Y todo lo anteriormente mencionado también se puede fabricar a partir del petróleo. Otro sector que también se beneficia es la industria textil, el cual emplea tela sintética para la elaboración de diversos productos como casacas, chompas, polos, abrigos, suéter, camisas y entre muchos otros. Esto se debe principalmente a las cuales son más resistentes, impermeables y extienden su vida útil, siendo el caso del poliéster y el nylon. Entre otros casos están las pinturas y disolventes, colorantes, que a menudo se han producido a partir de materiales generados de la destilación del petróleo. No debemos olvidar que de mismo modo también los jabones, perfumes y cosméticos contienen derivados y algunas sustancias volátiles, como el petrolato, y entre otras que se utilizan en la elaboración de los perfumes. Algunos aditivos que se emplean en la preservación y el tratamiento de los alimentos, así como también edulcorantes o colorantes, los cuales suelen ser muy utilizados en la industria alimentaria. Así lo son fármacos y productos sanitarios, algunos medicamentos, prótesis, tiras reactivas o la glicerina, que se emplea por ejemplo en supositorios, usándose para el diagnóstico de enfermedades. También se deberá mencionar la presencia del carbono en la industria automotriz, al igual que en la industria militar, siendo la fibra de carbono el principal producto del que se crean diversos componentes, teniendo como objetivo y finalidad el elaborar coches más eficientes y resistentes debido al aumento de los combustibles fósiles. La fibra de carbono parece ser una buena opción para reemplazar los metales comunes que se han venido utilizando hasta ahora. Es por ello que diversos laboratorios, tanto nacionales como privados, se encuentran enfocados en crear materiales que se basen a partir de la conocida fibra de carbono, generando con ello una considerable reducción, aunque mínima, de los combustibles fósiles, lo cual conlleva a que cada vez sean más económicos, al mismo tiempo que va directamente relacionado a la disminución del consumo energético del mismo auto, teniendo aún mucha más importancia en la industria aeronáutica. En lo que respecta a aerolíneas comerciales, tanto militares, siempre se toma en cuenta que peso es dinero. Mientras más kilos tenga el avión, más combustible consume para mantenerse en el aire, y mientras más gasolina requiere, más costoso es el transporte, teniendo como necesidad el de incrementar la eficiencia en la utilización del combustible y mejorar el desempeño aerodinámico de nuevos aviones. Está llevando a los diseñadores a buscar alternativas diferentes de uso del aluminio en el armazón de las aeronaves. Está llevando a que los diseñadores busquen alternativas diferentes con lo que respecta al uso del aluminio en los armazones de los aviones. En vez de emplear este metal, la última generación de aviones ha de utilizar en su composición livianas fibras de carbono, los cuales son tejidos de ese químico, recubiertos de plástico. El aspecto fundamental que caracteriza a este elemento es que es increíblemente fuerte para el peso que tiene, debido a que el empleo de la fibra de carbono podría reducir el peso de una aeronave hasta en un 20%. Por otra parte, en la industria militar se ha desarrollado y se emplea en las pinturas antirradar, las cuales son aplicadas al fuselaje y las alas de los aviones de combate, así como también en vehículos terrestres que son usados con este propósito, al igual que los drones, que cada vez son más decisivos en un campo de batalla. En próximos videos hablaremos acerca de la concatenación y la alotropía, tanto del carbono como de muchos otros elementos. Así también veremos mucho más a detalle tanto los procesos de exploración
extracción y procesamiento de los diversos recursos naturales.